Uno de mis más queridos amigos y mentores personales, hace 20 años acuñó la frase de que no existen organizaciones exitosas en sociedades fracasadas. Y entonces uno debe preguntarse qué constituye el éxito de una sociedad. Y a mi modo de ver, hay dos formas en que una sociedad fracasa. Hay sociedades que fracasan porque abusan de sus recursos, desperdician y se encaminan al colapso, y vamos a hablar mucho de eso, pero también se puede fracasar como sociedad si no se aprovechan plenamente las oportunidades que se tienen por delante. Y me da la impresión que nosotros vivimos constantemente alternando entre esos dos escenarios, entre un escenario donde nuestra agresividad en el consumo, donde nuestra capacidad de destruir, donde nuestra capacidad de competir por el último recurso disponible arriesga el planeta. Y si fuéramos unos pocos estaría bien, pero hoy somos 7.200 millones de consumidores agresivos con unas prácticas de consumo generalmente irracionales, como ejemplifica una charla TED que vi hace muchos años y que dice que si uno analiza sus posesiones, en una semana normal uno usa nada más entre el 6 y el 10% de las cosas que posee. Y el otro 90 a 94% están ahí ociosas y son parte de ese patrón de consumo irracional que vivimos. Bueno, cuando la presión es de esta magnitud y somos 7.200, uno diría es demasiado. Pero tal vez no. Si vemos el otro escenario y planteamos que las 7.200 millones de personas se sientan en un escenario como este, 4 por metro cuadrado, resulta que 7.200 millones de personas ocupan apenas 2.000 kilómetros cuadrados. Cabrían en el Valle Central de Costa Rica la humanidad entera. Entonces tenemos que pensar a dónde vamos. ¿Vamos al colapso o alcanza el planeta? Cuando hablamos de cosas como el cambio climático, parte de un proceso natural, en parte acelerado por el hombre y que hoy tiene manifestaciones muy claras. Por ejemplo, no sé si vieron, pero California, después de 3 años de sequía, tiene en sus embalses apenas el 17% del agua que necesita en este momento, pensando en el siguiente año de consumo y de generación energética. Entonces realmente estamos en ese mundo donde por un lado nos sentimos que nos hundimos y colapsamos y por el otro lado la tecnología, la conectividad, muchos ejemplos de lo que hemos visto aquí hoy nos debieran hacer pensar que más bien estamos a punto de entrar en una era de abundancia, de prosperidad, de gran riqueza. A mí me encanta esa foto ha sido descrita como la primera vez que tomamos conciencia de que todos formábamos parte de una misma sociedad. Entonces, cuando hablamos de una sociedad fracasada, hablamos hoy de nuestra comunidad, en mi caso de Turrúcares o de Alajuela o de Costa Rica o de Centroamérica, o hablamos de todo el planeta. Y en realidad lo que nos damos cuenta cada día más es que somos parte de esa sociedad integrada, pero nuestra responsabilidad posiblemente tiende a ser más local, a pesar de que hoy a través de miles de formas de comunicación e influencia podemos trascender las fronteras con relativa facilidad. Entonces yo me siento ciertamente costarricense, me siento centroamericano, latinoamericano, pero también me siento terrícola y siento que debemos actuar para influenciar lo que ocurre y ojalá, conforme avanzamos, no entrar en ese escenario de colapso, sino pensar más bien en que cuando la balanza se defina, se va a inclinar hacia este mundo donde es posible la abundancia, la prosperidad y el bienestar colectivo, en vez de que el desperdicio y el abuso nos lleven más bien a la destrucción de una forma de vida que, si bien es cierto, mejora para muchos en el planeta cada día, todavía mantiene a 3.100 millones de personas no llenando sus necesidades más básicas. Y no voy a dar más datos porque podría pasar horas en esto, pero no se trata de eso mi charla. Se trata de qué puedo entonces hacer yo como individuo para tratar de afectar los procesos de cambio. Y ahí la respuesta es bien interesante, porque nosotros enfrentamos límites muy claros. Tenemos un límite en el tiempo, tenemos un límite en el conocimiento, tenemos un límite individual en el acceso a los recursos. Obviamente la combinación de todo eso me da una capacidad que choca con esos límites muy rápidamente.
Y para mí la respuesta tiene que venir entonces por alguna forma de acción colectiva, por alguna forma de conexión que me trascienda a mí, pero que al mismo tiempo me utilice a mí a plenitud. Y en ese sentido, la respuesta no es nada nueva. Hace un poco más de 2500 años, Arquímedes dijo, dame una palanca y moveré al mundo. Y los grandes cambios casi siempre van a requerir de una gran palanca, de una fuente de energía y por supuesto de un visionario. Y no se puede ser todo el tiempo el visionario. No se puede ser todo el tiempo el que aporta la energía. A veces hay que aceptar que debemos ser nada más parte de la palanca. Y esa palanca hoy la podemos potenciar inmensamente, precisamente llevando nuestras capacidades individuales a formar parte de una red, parte de una palanca multitudinaria que le va a dar mucho más capacidad a quien ejerza la energía y a quien tenga la visión de lograr una transformación deseable. Entonces, en realidad, mi charla hoy es muy sencilla, es de la palanca social. Y la palanca social es esa acción colectiva que transforma el mundo. Es la única forma en que la puedo definir. Y para eso yo creo que uno debe empezar identificando cuáles son sus fortalezas como individuo. Y todos, aún el más pequeñito de nosotros, tiene grandes fortalezas que ofrecer. Tiene conocimiento, tiene energía, tiene entusiasmo. Por último, nada más hacemos de porristas, si es el caso, pero todos podemos aportar aquellas causas que consideramos que son valiosas. Y para mí entonces la pregunta se viene, ¿cuáles son las causas verdaderamente valiosas? ¿Cuáles son las visiones que vamos a escoger? Bueno, hoy aquí hemos visto algunas causas maravillosas, algunas cosas que a mí francamente me llenan de inspiración, de emoción, que me hacen entender que es posible entrar en ese escenario en que el mundo va a ser próspero, va a ser de abundancia, va a ser de equidad, de progreso social, de bienestar colectivo, pero solo va a ocurrir si esa energía y esa capacidad especial que cada uno de nosotros tiene para ofrecer entra a formar parte de una palanca social poderosa. ¿Y cómo vamos a ser parte de una palanca social? ¿Cómo se construye? Lo primero es los objetivos superiores. ¿Y qué son objetivos superiores? Aquí voy a contar una anécdota o a repetir más bien una anécdota muy conocida, que es de aquella persona que se acercó a una construcción y había 3 obreros pegando ladrillos y le preguntó al primero, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, pegando ladrillos. Le preguntó al segundo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, construyendo una pared. Le preguntó al tercero, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, construyendo una catedral. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el cambio que requiere el planeta tiene que ver con construir algunas catedrales, con objetivos superiores, y tenemos que tratar de entender dónde nuestra pequeña contribución entra en contacto con esas catedrales que son necesarias en el mundo. Y por supuesto hoy tenemos la maravilla de eventos como este, de cientos de formas de inspirarnos y de en realidad de una definición bastante clara de prioridades. Pónganse a pensar prioridades muy sencillas. 25,000 personas mueren por desnutrición, subnutrición o por falta de energía para acercarse al agua y los alimentos cada día. Esos son casi 10 millones de personas. En un mundo que en el peor año de la era moderna produjo solo en granos básicos 142% lo necesario para alimentar a todos los seres humanos. O sea, por alguna extraña razón de política económica, de política, de preferencias, de racismo, de religiones y de esas fronteras que hemos inventado, decidimos que se pueden morir de hambre 10 millones de personas en un año normal. Y lo aceptamos. Entonces, encontrar los objetivos superiores no va a ser muy difícil. Tenemos los objetivos del milenio, tenemos metas bien identificadas, tenemos oportunidades enormes. ¿Cuál es el segundo paso? La confianza. ¿Y por qué la confianza? La confianza es fundamental para que las relaciones y las transacciones entre cualquiera de 2 partes, en particular seres humanos, sean fluidas y sean de bajo costo. Cuando se rompe la confianza, todos los costos de transacción se incrementan y al incrementarse los costos de transacción, las relaciones se vuelven desgastantes. Entonces necesitamos recuperar la confianza y el combustible de la confianza es la transparencia. Y la transparencia solo se logra
con la transparencia, poniéndolo todo encima de la mesa, haciendo todas las comunicaciones, valga la redundancia, transparentes, claras. En ese sentido, las comunicaciones electrónicas y los mecanismos de que hoy disponemos hacen que la transparencia sea sencilla y sea un acto de voluntad de cada una de las personas con que interactuamos. Lo tercero, para mí, en relación de crear una palanca social vigorosa, es eliminar todo el desperdicio. Y a esto le podemos llamar productividad, le podemos llamar efectividad, pero en realidad no puede haber procrastinación, no puede haber desperdicio físico de recursos. Hoy veíamos el desperdicio de materiales en que incurrimos cada día, y en ese sentido la sociedad no puede darse el lujo de seguir desperdiciando sus recursos más básicos. En primer lugar, las personas, el conocimiento y el tiempo de cada uno, pero en segundo lugar, simplemente cada uno de los recursos naturales de que disponemos a cada momento en nuestras vidas. No podemos seguir consumiendo recursos que estamos absolutamente claros cuando los estamos pagando en la tienda que no los vamos a usar nunca. Y aún así vamos y lo hacemos. Entonces realmente hay que eliminar todo el desperdicio en las relaciones de una palanca social para que podamos trabajarlo bien. Y en cuarto lugar, el desprendimiento. Y aquí permítame poner un ejemplo muy sencillo. Por los últimos 4 años, las carreras de 4x100 han sido todas ganadas por el equipo jamaiquino. El primer corredor se llama Johan Blake. Y lo conocemos porque en la carrera de 100 metros planos siempre queda de segundo detrás de Usain Bolt, que es el que corre de cuarto. Pero ¿cómo se llaman los dos que corren en medio? Carter y Frater. Pero ese equipo no funciona si Carter y Frater no corren con toda la fuerza y no forman parte de un equipo anónimamente. Eso es el nivel de desprendimiento que debemos tener. Y en esto yo recibí una gran lección de otro de mis mentores, una persona muy importante que tenía muchísimos logros internacionales y que un día hablando de este tema sacó su billetera y de la billetera sacó un papelito que no lo había escrito él, era una cita de otro líder norteamericano, de un líder norteamericano, él no era norteamericano, y el papelito lo que decía es: no hay límite a lo que un hombre puede alcanzar si está dispuesto a dejar que otros tomen el crédito por su trabajo. Entonces, para mí el desprendimiento, la necesidad de no ser el chiquillo de la película y salir en todas las fotos es absolutamente fundamental para que las palancas sociales funcionen. Pero la palanca social existe, no es una abstracción. Esto es una parte de mi palanca social en este momento y podría poner muchísimas más fotos. ¿Por qué es esta la palanca social? Esto representa en este momento 46 o 47 proyectos en que yo estoy metido sin multitasking, porque lo que aporto en cada uno de ellos es exactamente lo mismo: simplificación, planificación, orden y estructura, asegurarme que haya medición y rendición de cuentas. Eso es mi especialidad, esa es mi fortaleza y eso es lo que yo aporto a las palancas sociales en las que me involucro. Entonces, yo los invito a cada uno de ustedes a identificar su fortaleza, a identificar esos objetivos superiores en los que quieren participar, a que creen lazos de confianza con sus aliados potenciales y así, por medio de confianza, productividad y desprendimiento, se conviertan en parte de la energía que va a transformar este planeta en lo que debe ser. Un planeta rico, de abundancia, donde el bienestar y el progreso social, donde la colectividad triunfa para bienestar y beneficio de cada uno de nosotros. Muchas gracias.